Curso de Access 2013 de AulaClick. Vídeo 13.2. Controles de formularios, segunda parte. Vamos a ver cómo crear un control sin utilizar el asistente, modificar un control y crear un botón. En la primera parte de este vídeo vimos cómo crear un cuadro combinado utilizando el asistente. Ahora vamos a ver cómo hacerlo de forma manual. Creamos un cuadro desplegable para elegir la provincia. Ahora vamos a crear un cuadro desplegable para elegir el código postal. Vamos a la vista Diseño y seleccionamos el código postal. Ahora pulsamos con el botón derecho del ratón y elegimos Cambiar a Cuadro combinado. Ya tenemos creado el cuadro combinado. Ahora vamos a hacer que funcione modificando sus propiedades. El objetivo de este cuadro combinado va a ser grabar el código postal en la tabla alumnado. Por lo tanto, si volvemos al informe, debemos asegurarnos que en la propiedad origen del control figura el campo código postal. En nuestro caso ya es así, debido a que al crear el cuadro combinado teníamos seleccionado el campo código postal. A continuación tenemos que definir qué es lo que queremos que aparezca en el cuadro combinado. En nuestro caso nos interesa que aparezca el código postal con su localidad correspondiente. Para ello disponemos de la tabla Poblaciones con los campos localidad y código postal. Aunque solo tiene unas pocas filas, a efectos didácticos nos es suficiente. Volvemos al informe para rellenar el campo origen de la fila. Pulsamos en el desplegable y seleccionamos la tabla Poblaciones. Y ahora pulsamos en este botón para abrir el generador de consultas. Confirmamos y se abre este generador que ya hemos utilizado en vídeos anteriores. Hacemos doble clic en los campos código postal y localidad y además ordenamos el campo localidad de forma ascendente. Una vez definida la consulta, cerramos el generador. Guardamos los cambios y vemos cómo se ha generado la sentencia select que contiene la consulta que acabamos de definir. Si conocemos el lenguaje SQL, podemos modificar directamente esta sentencia select. En la propiedad columna dependiente, indicamos qué campo de los seleccionados en la sentencia select se va a grabar en origen del control. En nuestro caso, el primer campo de la select es código postal, de la tabla Poblaciones. Por lo tanto, se va a grabar el campo código postal de poblaciones en el campo código postal de alumnado. Si vamos a la pestaña Formato, vemos que el campo número de columnas es 1. Como queremos que se vean dos columnas, el código postal y la población, escribimos 2. En la propiedad ancho de columnas, escribimos 2, el separador punto y coma, 4 y las unidades, en este caso centímetros. Ahora, en la propiedad ancho, debemos escribir la suma de los anchos de las columnas, es decir, 6 centímetros. En esta pestaña tenemos más propiedades que afectan al formato. Sin embargo, las vamos a dejar tal cual están y vamos a ir a la vista Formulario para ver el resultado final. Vemos que el campo código postal contiene el valor 3205. Si hacemos clic en el cuadro combinado, se abre el desplegable que contiene las filas de la tabla Poblaciones. La columna 1 es el código postal y la columna 2 localidad. Si hacemos clic en un nuevo código postal,
Por ejemplo, 3008, que corresponde a Alicante, este se grabará en la tabla alumnado. Antes, debemos hacer clic en este icono para confirmar los cambios. Vamos ahora a la tabla alumnado y comprobamos que para el registro 1 el código postal es 3008. Volvemos de nuevo a la vista formulario para dejar el código postal inicial, es decir, el correspondiente a Elche, 3205. Guardamos y vamos de nuevo a alumnado para comprobar que se ha grabado el código postal 3205. Hemos visto cómo crear un cuadro combinado sin utilizar el asistente. Aunque el asistente es muy útil, en ciertas ocasiones puede ser interesante saber modificar el cuadro combinado que ha creado el asistente. A continuación, vamos a ver un caso. En este formulario vamos a crear un cuadro combinado sobre el campo Población, que muestre las localidades de la tabla Poblaciones. Y al seleccionar una de ellas, se grabe en el campo Población de la tabla Alumnado. Para ello, vamos a utilizar el asistente como ya vimos en el vídeo anterior. Vamos a la vista Diseño y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el campo Población y borrarlo. A continuación, abrimos los controles y elegimos Cuadro Combinado. Hacemos clic y arrastramos para crear el área del cuadro combinado y se arranca el asistente. Dejamos seleccionada la opción para que los datos se tomen de una tabla y pulsamos en Siguiente. Seleccionamos la tabla Poblaciones y pulsamos en Siguiente. Aquí seleccionamos el campo que queremos mostrar en el desplegable, en este caso Localidad, y pulsamos en Siguiente. Ordenamos Localidad de forma ascendente y pulsamos Siguiente. Aquí Access nos ofrece la posibilidad de mostrar la columna clave desmarcando esta casilla. Como queremos que solo se vea la localidad, la dejamos marcada. Dejamos también este ancho de columna y pulsamos en Siguiente. Ahora le decimos a Access que queremos almacenar el valor seleccionado en el cuadro combinado en el campo Población de la tabla Alumnado. Pulsamos en Siguiente, le damos un nombre a la etiqueta del cuadro combinado, Población, y pulsamos en Finalizar. Ya tenemos creado el cuadro combinado. Lo hacemos un poco más estrecho y vamos a la vista Formulario. En el registro 1 vemos cómo aparece en el campo Población Elche. Vamos a la tabla Alumnado y comprobamos cómo efectivamente aparece Elche en el campo Población. Si ahora abrimos el formulario y seleccionamos Alicante, pulsamos en este icono para grabar los datos y parece que todo funciona normalmente. Si avanzamos al siguiente registro, vemos que la población es Almusafes. Si volvemos al registro anterior, vemos que es Alicante, la que acabamos de grabar. Si ahora vamos a la tabla Alumnado, comprobamos cómo en el registro 1 el campo Población contiene el valor 3008, en lugar de Alicante. Si vamos a la tabla Poblaciones, comprobamos que 3008 es el código postal de Alicante, es decir, que en lugar de la localidad ha grabado el código postal. Volvemos al informe y vamos a la vista Diseño para intentar averiguar qué está sucediendo. Vamos a la pestaña Datos y observamos cómo la columna dependiente tiene valor 1.
Si miramos en la sentencia select, vemos que la primera columna corresponde a código postal y la segunda es localidad. Por lo tanto, para grabar la localidad en lugar del código postal, debemos escribir un 2 en columna dependiente. Vamos a la vista formulario, abrimos el cuadro combinado para verificar la población, seleccionamos Alicante, grabamos el registro y vamos a la tabla alumnado para ver qué ha sucedido. Vemos como ahora sí se ha grabado Alicante en el campo población, que es lo que queríamos hacer. Para finalizar, vamos a ir a Informe y desde la vista Diseño vamos a incluir un nuevo tipo de control. Si abrimos el desplegable de controles, vemos que hay diferentes tipos de controles que nos permiten hacer multitud de tareas. Ahora vamos a elegir Botón. Dibujamos el botón en la posición que queramos y se abre el asistente para crear botones. Ahora debemos definir qué acción queremos que se ejecute al pulsar el botón. Las acciones están agrupadas por categorías. Por ejemplo, en la categoría Navegación de registros tenemos botones para ir al registro siguiente, al anterior, etc. En operaciones con registros podemos eliminar registros, guardar registros, etc. Y en operaciones con formularios tenemos un botón que nos permite cerrar el formulario, que es el que vamos a elegir. Lo seleccionamos y pulsamos en Siguiente. En un botón podemos incluir texto o imágenes. Vamos a dejar la imagen que viene por defecto, aunque con este botón podríamos buscar otras imágenes. Pulsamos en Siguiente y le damos un nombre. Escribimos Cerrar y pulsamos en Finalizar. Aquí tenemos nuestro botón. Para probarlo, vamos a ir a la vista Formulario y después de realizar las acciones que consideremos oportunas, por ejemplo, podemos avanzar registros, pulsamos el botón que acabamos de crear y se cierra el formulario. Nos pregunta si queremos guardar los cambios, aceptamos y ya hemos salido del formulario. Aunque este botón realiza una tarea muy sencilla, de forma similar se pueden crear otros botones que realicen funciones más complejas. Hemos visto la segunda parte de cómo manejar controles de formularios. Sigue el curso completo en aulaclick.es. Aprende con nuevos vídeos. Suscríbete al canal de Aulaclick.